mismos medicamentos. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos la anestesia? ¿No? La anestesia locorregional o bloqueo reversible, que significa que el paciente va a volver nuevamente a sentir, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto? Va a disminuir la transmisión del dolor. ¿Cómo se origina el dolor? Si yo tuviera una llama ahorita y la prendo, ¿no? Voy a alejar el dedo porque las fibras nerviosas sensitivas que van a viajar desde mis nervios, ¿no? Hasta mi columna, hasta mi cerebro, me van a decir que yo retire la mano porque obviamente estamos hablando de una situación de supervivencia. Y lo hacemos instintivamente si ustedes quieren. El bloqueo de dolor significa que voy a bloquear este dolor para poder hacer una cirugía menor, una incisión, ¿no? E inclusive se pueden hacer otro tipo de cirugías cuando los bloqueos son raquídeos, por ejemplo. Pues yo puedo hacer una cirugía de apéndice, cesárea, inclusive de colon, de útero, con un bloqueo locorregional. Hablo de una anestesia raquídea, no una anestesia local. La anestesia local generalmente es para algunos de pared, digamos, que puede hacer, pero ya entrar dentro, no, pues ya ahí necesito un bloqueo un poco más fuerte. Aquí hay una noticia que de repente ustedes ya la han escuchado, creo que les pasé algo, alguna alumna me anotició este caso. Sin embargo, bueno, ¿esto qué nos enseña? ¿No? Este médico, creo que son 17 o 20 casos que él atendía como si nada, ¿no? Y obviamente la pinta le daba, como se dice, ¿no? Se veía un señor mayor, ¿no? Con mucha experiencia. Según dicen me he enterado que los de la Sociedad de Gastroenterología, los gastroenterólogos de Santa Cruz, le hacían venia al tipo, digamos, ¿no? Porque él estaba metido ahí mismo, en la sociedad inclusive. Pero no era gastroenterólogo, o sea, era un tipo que ni siquiera es médico. ¿Qué lleva a una persona? Hablamos de un estafador, obviamente, porque él sabe estafar, y no es acá, nomás en Chile también tiene varias denuncias, inclusive se escapó de Chile, ¿no? Y vino a parar acá, pero ¿cómo a los pacientes él los atraía para que el paciente haga un tratamiento con él? Y yo me puse a escuchar un poco las noticias y todos los pacientes iban generalmente por Facebook, ¿no? En el Facebook encontraban su cartel de él y él obviamente tenía un poder de persuasión, me imagino que era bastante elevado, ¿no? Porque los pacientes accedían a hacerse tratamientos quirúrgicos, e inclusive ya el día de ayer, una de las pacientes que él operó ha muerto. O sea, operaba, hacía endoscopías, ¿no? En Chile era pediatra, psiquiatra, no sé, un montón de cosas hacía el hombre. Sin embargo, él no tiene un título de médico, todos sus títulos eran clonados, ¿no? Y evidentemente siempre la justicia va a llegar, ¿no? Y obviamente ahorita está preso el hombre, ¿no? Probablemente no salga ni de la cárcel porque 60 días le han dado y no sé si con la edad que tiene, creo que es diabético, no sé, ¿no? Por ahí se muere allá en la cárcel. Sin embargo, él ha hecho daño, ¿no? Ha hecho daño a muchas personas, ¿no? Justamente ayer hay una persona que ha muerto y le van a hacer autopsia. Falta saber cuál fue la causa de muerte. Nosotros como médicos siempre nos vamos a indignar frente a estas noticias, ¿no? Pero también yo les digo que hay médicos que tienen un título, ¿no? Pero no tienen los conocimientos. Entonces son igual que este médico. Porque cuando yo tengo el título, pero no tengo los conocimientos, o yo quiero hacer una actividad como operar, por ejemplo, que es un arte, ¿no es cierto? Yo tengo que tener una práctica, pero esa práctica será que la hago ahora y descanso unos 2 años y después vuelvo. No. Mi práctica como médico debe ser consecutiva. Yo no puedo dejar el ejercicio de la medicina, ni el ejercicio, ni las artes, ni las habilidades. Las habilidades tienen que ser desarrolladas constantemente. Cualquier cirujano sabe que el cirujano que no opera, el cirujano empieza a tener errores y fallas en sus procedimientos quirúrgicos. Eso nosotros lo hemos visto con muchos colegas que se han ido de diputados, ¿no? Por allá de parlamentarios, ¿no? Evidentemente, cuando vuelven después de años allá, han perdido mucho de la práctica médica. Nosotros los médicos no somos para estar de políticos, digamos, ¿no? Personalmente es mi opinión, ¿no? Al que le guste ser político, pues está bien, digamos, ¿no? Pero el cirujano tiene que estar constantemente operando, porque el rato que no opere, él pierde la habilidad. Y cualquier ejercicio que yo vaya a hacer, tengo que hacerlo constantemente. Justamente eso es importante y es un mensaje que yo les doy a ustedes. Si ustedes estudiaron medicina, es para continuar estudiando siempre. Siempre van a tener que seguir estudiando. Y alguien dijo por ahí, una compañera, cuando salimos de la universidad, yo quiero terminar la U, porque ya no quiero estudiar más. Nosotros nos pusimos medio que a reír un poco, digamos, ¿no? Pero al pasar los años creo que me río más todavía ahora,
porque un médico jamás puede dejar de estudiar. Y el médico que deja de estudiar va a ser un médico igual que este médico, porque los nuevos tratamientos no los va a conocer, porque no los está leyendo, porque no los está aplicando en sus pacientes, porque no está viendo sus errores. Como médicos nos vamos a equivocar, pero tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible. Y si nos equivocamos, tenemos que saber resolver nuestras complicaciones. ¿Qué me puede a mí dar para que yo opere una paciente, no? Yo creo que este médico, aparte, digamos, operó una señora que tenía una úlcera, no sé si perforada, 75 años de edad, pero ¿qué lo lleva a hacer ese tipo de cirugía a una persona que no tiene experiencia? Y yo digo, de repente, un amante del dinero, porque dice que cobraba bonito, ¿no? Cobraba caro. Evidentemente, aquí no hay ética, no hay moral y no hay cosas básicas que todo médico debe tener. Lo primero que un médico debe saber es que jamás debe hacer daño a una persona, jamás de los jamases. Y si yo uso un medicamento y no sé cómo se usa ese medicamento, no debería usarlo, no debería recetarlo, tampoco debería colocarlo en el cuerpo de una persona, si yo no sé las complicaciones. Y cuando hablamos de la anestesia, ha pasado casos donde los pacientes pueden morir por una intoxicación por silocaína. Evidentemente es muy raro, pero puede suceder, ¿no? Y yo tengo que saber la dosis máxima que yo tengo que colocar. ¿Y en qué paciente yo me puedo equivocar, digamos? No, a ver, o sea, si yo se los resumo, en los niños, que son más pequeños, en los ancianos, probablemente. Entonces son pacientes que voy a tener cuidado. En Cochabamba estaban haciendo una sutura de tendón de Aquiles en la emergencia, una sutura parcial. Y lo puso al niño de pecho, el residente, y claro, lo que hace uno es ponerse a charlar ahí, pues, ¿no? Mientras está haciendo ¿no? El niño dormía y él suturaba, pasó una hora creo de su sutura, terminó todo bonito, hermoso, le dio la vuelta al niño y el niño estaba muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué error cometió el médico? ¿Qué error cometió el cirujano? Exactamente, no observaba a su paciente, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le conté cuando operé mi caso ahí en Guarayo, ¿no? Que el paciente gritaba acá, ¿no? Y para mí era un monitor, yo sabía que estaba vivo, digamos. Pero sin embargo yo tengo que revisar, entonces tengo que ponerle un saturómetro al niño, ¿no? O tengo que revisarlo cada cierto tiempo si el niño está bien, o decirle a la madre, si no hay nadie que me ayude ahí, que sí, seguro que haya internos y un montón de gente, tome los signos vitales, vea si está respirando, ¿no? Vea su saturación del niño, o sea, tengo que monitorizar. El concepto de monitorización es importante. Yo no puedo no observar a mi paciente y las reacciones que van a pasar con la silocaína o la sobredosis puede llevar a bradicardia en los niños, ¿no? Puede llevar a un paro cardíaco. Y eso fue lo que pasó con este niño. Lamentablemente el niño murió. En la historia de los anestésicos locales, nosotros ya más o menos en 1884, Karl Kohler, quien había estudiado la cocaína, ¿no? Junto con Sigmund Freud, ya sabemos que Sigmund Freud le tumbaba también a los toques más encima, ¿no? Y por eso llegó a entrarse en la mente de todo el mundo, ¿no? Y la segunda anestesia que más se utilizó a comienzos del 904 fue la procaína, ¿no? Que es una molécula diferenciada de lo que es la cocaína. Y se empezó a usar como un anestésico tópico oftálmico, ¿no? Y esta se usaba mucho, pero tiene un problema la procaína. La procaína tiene mucho más efecto alérgico que la silocaína, ¿no? Entonces, por eso que ahora la usamos casi ni la usamos, yo les digo. Personalmente yo no la he usado nunca, ¿no? Conozco médicos que la han usado, pero siempre hay que tener mucho cuidado con este medicamento porque puede producir alergia rápidamente. Y si pasa la alergia, yo tengo que estar preparado para la respuesta. Siempre voy a estar preparado para mi respuesta. Mi respuesta como médico siempre va a ser la observación que tengo que hacer al paciente, viendo si no hace una reacción alérgica. Yo le puedo preguntar si el paciente está consciente, ¿no? O verlo, o observarlo, o medir los signos vitales, que es importante. Pero también este medicamento se puede usar por vía endovenosa. De hecho, en los protocolos de atención de la resucitación cardiopulmonar avanzada, que es con droga, nosotros usamos la silocaína como un antiarrítmico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener nosotros el estímulo nervioso que va a viajar por las fibras nerviosas, ¿no? Hacia la columna hasta el cerebro y obviamente vamos a tener el dolor. Entonces, esto se va a conducir, ¿no? Va a haber una conducción por el nervio, ¿no? Sensitivo, evidentemente, que esto tiene que llegar a la parte superior. Así es como se observa el dolor. Nosotros nos acordamos de los nervios, ¿no? Hay nervios que son mixtos, ¿no? Motor y sensitivo. En realidad ahorita vamos a hablar de la parte sensitiva. Y obviamente las fibras nerviosas tienen también que ver el tamaño,
el diámetro de la fibra, ¿no? Cuando ustedes vemos los hilos, el diámetro, ¿no? El diámetro. Igual los nervios tienen un diámetro y este diámetro es muy importante, ¿no? Y tenemos fibras A, B y C. Dentro de las fibras A tenemos las alfa, las beta, las delta y las gamma, ¿no? Y de luego tenemos las fibras B y las fibras C. Luego nosotros tenemos las vainas de mielina que todas tienen menos la fibra C y tenemos el diámetro, ¿no? De 12 a 20 micras, ¿no? De 5 a 12 micras, de 3 a 6 micras, de 2 a 5 micras, menor de 3 micras y de 0.3 a 1.3 micras, ¿no? Estas de acá son más delgadas que las de acá, ¿no? La fibra alfa vendría a ser la más gruesa, pero es la motora, que no me interesa tanto a mí para el dolor, pero sí me interesa la tactopresión, ¿no? Las beta, la propiocepción, saber en qué lugar está mi cuerpo, digamos, ¿no? Y eso que me da la propiocepción. El dolor a la temperatura, ¿no? La delta, de 2 a 5 micrómetros, ¿no? Esto sí me interesa, y el bloqueo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las que se van a bloquear más rápido? Las que son más delgadas. Acá nosotros tenemos, que es lo mismo, solamente para que, yo se las puse para que, por si se olvidaban, alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Porque el otro está con signo. Bueno, nosotros tenemos también que tener en cuenta cuando usamos anestesia local que puede haber toxicidad, ¿no? Si yo uso mucha cantidad de ese medicamento o si el paciente, o por la vía que se va a eliminar el medicamento, el paciente tiene alguna alteración en el metabolismo hepático, renal, siempre es importante que yo sepa esto. La latencia y la duración de la acción, ¿no? Son importantes y aquí tenemos nosotros algunos anestésicos locales. La tetracaína, que esta se usa mucho en la parte oftálmica, la mevipacaína, la pilocaína, la bupivacaína, que se usa en la anestesia peridural, que ya lo vimos la anterior semana, ¿no? Pero también se puede usar en la parte externa, pero sí un poquito más de efectos en caso de que se ponga por vía endovenosa, digamos, ¿no? Tiene efectos cardiotóxicos directos la bupivacaína, que hay que tener mucho cuidado. Solo se utilizaría subcutánea o peridural, ¿no? Los anestésicos locales son sustancias químicas que su principal acción que van a tener es bloquear la conducción nerviosa. ¿Cómo bloquean la conducción nerviosa? Bloqueando los canales de sodio, ¿no? Y los canales de calcio. Y vamos a tener nosotros bloqueos en las ramas o bloqueos tronculares. ¿Cuáles se llaman? ¿Dónde sale el plexo braquial? Acá arriba, ¿no es cierto? Entonces un bloqueo troncular sería en la parte superior, que puede ser supraclavicular, infratroncular, todo el tronco, ¿no? Para una cirugía que yo quiera hacer del brazo, digamos, ¿no? Si yo quisiera hacer una cirugía de la pierna, ¿no? Puedo bloquear el nervio ciático, ¿no? Una anestesia troncular porque estoy agarrando el tronco del nervio ciático. Pero yo quiero sacar el dedo, ¿no? Un paciente con pie diabético, y voy a hacer una anestesia, si esto fuera mi dedo, mi anestesia va a ser en la raíz del dedo, ¿no? Y va a ser a los lados para que yo pueda extraer una uña o en su defecto sacar un dedo, ¿no es cierto? Pero si voy a hacer una amputación, por ejemplo, de la extremidad porque es un paciente diabético, una amputación por diabético gangrenado, una raquidia, es la anestesia que se va a diferenciar la peridural porque la raquidia es un bloqueo completo, motor y sensitivo, todo o nada, ¿no? Así, tómalo o déjalo más o menos, ¿no? Entonces, raquidia, todo, motor y sensitivo. La anestesia peridural va a ser anestesia solamente bloqueo sensitivo y motor, el paciente que usted puede mover las extremidades. Y la anestesia local va a ser directamente local, de repente en el lugar que yo quiera, si es troncular o si es periférico. Ya sabemos que a menor fibra más rápido se va a ver el periodo de anestesia en el paciente. Aquí hay uno de los medicamentos que son importantes que van a venir en dosis, ¿no? 1 gramo, 0,5 al 0,5%, al 0,25, y ahorita vamos a ver qué significa eso y que es importante que ustedes lo sepan. Cuando hablamos de la conducción nerviosa, significa que la conducción del dolor no va a pasar, ¿no? hacia la médula y peor hacia el cerebro, ¿no? Entonces esto se va a bloquear acá y va a haber un bloqueo de los canales de sodio y calcio y de esta forma no va a haber la repolarización y no va a haber la velocidad de conducción que tiene que haber por el nervio y de esta forma el paciente no va a sentir. La acción sobre los nervios según el diámetro de la fibra, según la frecuencia de la descarga y según la posición de la fibra en el fascículo. Según el diámetro de la fibra son importantes, mientras más pequeño tenemos acá, ¿no?
C, beta, más grueso, eso significa diámetro, ¿no? Por si nos han olvidado, pues no creo que se hayan olvidado. Según la frecuencia de la descarga, depende qué tipo de fibra sea, ¿no? Si es B, C o es A, ¿no? Y aquí vamos a tener dos tipos de anestésicos locales, ¿no? Unos que son hidrófilos y otros que son lipófilos. ¿Qué significa lipófilo? La grasa. Bien. Hidrófilo, que tiene afinidad por el agua. Entonces la cocaína tiene afinidad por el agua y la lidocaína es lipófilo, ¿no? A estas acá se las conoce como amidas y a las otras como ésteres, ¿no? Esas son las dos grandes clasificaciones de los anestésicos locales. Y obviamente va a depender de este tipo de acción, digamos, también. Cuando hablamos de lipófilo, ¿no? Hay algunos medicamentos que no se podrían usar por vía endovenosa, por ejemplo, ¿no? Por este principio. Entonces, ¿cuál es el principio? Se bloquean los canales de sodio y los canales de calcio, por lo cual no va a existir dentro de la membrana celular, no va a pasar, ¿no? Entonces no va a haber repolarización y despolarización, no va a haber nada, ¿no? Entonces, al ver eso, no va a haber tampoco la conducción, ¿no? ¿A qué se llama periodo de latencia? Se llama el tiempo que tardan en actuar los anestésicos, ¿no es cierto? Yo le coloco a un paciente un anestésico local y no es que en ese rato voy a cortar, ¿no es cierto? Tengo que esperar un periodo de tiempo. Hay algunos cirujanos, y los anestesiólogos siempre se enojan con estos cirujanos porque son muy fatiguillas, digamos, ¿no? El cirujano va, se lava la mano, el anestesiólogo le ha hecho una anestesia raquídea, ¿no? Y bueno, la raquídea se actúa rápido, pero la peridural tarda un poquito más y la local igual tarda un periodo de tiempo, ¿no? Hablamos de 5 minutos, inclusive 15 minutos a veces, ¿no? Entonces uno llega y siempre el anestesiólogo dice, a ver, haga la prueba. Le dice, no, uno tiene que agarrar y pellizcar un poquito con la pinza, ¿no? Y hay algunos que no pellizcan y directamente, ¿no? Y producen dolor. ¿El dolor es bueno para el paciente o no es bueno? No, porque el dolor, ¿qué causa? Puede causar inclusive hipertensión, puede causar un paro cardíaco, ¿no es cierto? Y también es importante lo que yo estoy hablando en el quirófano, ¿no es cierto? ¿O no? Porque el paciente está consciente. El paciente con anestesia local o anestesia raquídea está consciente y él está escuchando lo que ustedes están hablando. Y también eso lo puede estresar, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir, qué paciente miércoles, digamos, ¿no? O qué molestoso, digamos. Qué gordo, digamos. Cualquier cosa que yo comente, el paciente lo va a escuchar. Y eso puede dar también problemas. Entonces es importante tener cuidado. Otra cosa que es importante es la alcalinización del lugar. Cuando tenemos nosotros un absceso que queremos drenar, por ejemplo, tenemos un pH ácido porque hay unos hidrogeniones que están aumentados por la misma inflamación. Entonces la anestesia sí actúa, pero tarda un periodo más largo. Si tarda 5 minutos, en esos pacientes va a tardar 10 o un poco más. En algunos casos nosotros vamos a mezclar la silocaína, 5 partes de silocaína con una parte de bicarbonato, para que hagamos un pH un poco más alcalino y actúe más rápido el medicamento. Pero lo vamos a hacer solamente en algunos lugares donde tenemos signos de infección o inflamación. Un absceso sería uno de ellos, por ejemplo, ¿no? O la otra es esperar un poco más de periodo de tiempo, ¿no? El tiempo es importante, ¿no? Porque es el tiempo que debe actuar el medicamento. La duración de acción. ¿Cuánto tiempo dura el medicamento? Por ejemplo, yo si le voy a sacar la uña a una persona, una oniquectomía, ¿cuánto tiempo dura la anestesia local, digamos, no? 30 minutos, 1 hora. El paciente puede estar tranquilo, feliz, ¿no? Ahí, contento. Excelente trabajo, doctor. Pero tengo que saber porque tengo que darle un calmante para después, ¿no es cierto? Porque le va a empezar a doler. Y el dolor también es molesto para el paciente. Y tenemos que tratar de que no le duela, pues, ¿no? Entonces vamos a indicar un analgésico pasado el periodo o antes de los 30 minutos. Hay medicamentos que pueden prorrogar más tiempo la anestesia, ¿no? Mezclas de algunos, como los opiáceos, por ejemplo, anestesia raquídea. La anestesia raquídea dura 1 hora, generalmente. Yo le pongo un poquito de morfina, claro que tiene que ser un poquito, ¿no? Y hablamos de muy poquito, porque si le pongo más, puedo hasta intoxicarlo por morfina. Y ese poquito que le coloco tiene que ser bien dosificado. Por eso que esa es importante la dosificación de los medicamentos. Pero me puede prolongar la anestesia por un periodo bastante largo. ¿Dónde se usa la anestesia local? Podemos usarla a nivel ocular, por ejemplo, si queremos hacer alguna extracción de un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Pero también el paciente puede hacer una reacción, evidentemente. Tenemos que estar listos, preparados para la reacción. Bloqueos epidurales, que es lo que hablamos la anterior semana. Bloqueos raquídeos, que es en el espacio subaracnoideo. Hablamos de los bloqueos nerviosos, que este de acá el que ustedes pueden ver, ¿no? El bloqueo infiltrativo, que es el que hacemos normalmente nosotros, ¿no?
en las extremidades, y tenemos la acción tópica, ¿no? Acción tópica, por ejemplo, alguien que se va a hacer un tatuaje, ¿no? Que no es muy recomendable por si acaso, le infiltran anestesia local. Este paciente también puede absorber la silocaína, y si él tiene alergia al compuesto, puede hacer un proceso alérgico y el paciente puede morir, ¿sí? Puede morir. De hecho, hay casos reportados de muerte por la anestesia local. A los jugadores también les colocan, ¿no? Cuando tienen un golpe, ¿no? Viene el traumatólogo y rápidamente le coloca para que siga jugando, ¿no? También a los boxeadores les ponen un poquito, ¿no? Cuando les dan para que no sientan dolor, pero la anestesia local en forma tópica también puede causar complicaciones, ¿no? Entonces tenemos los bloqueos, aquí por ejemplo para sacarse un dientecito, ¿no? Tenemos también la infiltración, fíjense acá, en chiguete, ¿no? Y eso también para intubar a un paciente, por ejemplo, ¿no? Para hacer una endoscopía, ¿no? Para hacer una endoscopía podemos infiltrar, también hacemos tragar un poquito amarga la silocaína. Y evidentemente siempre preguntar si el paciente no tiene alguna. Dentro de nuestra historia clínica, ustedes están llevando semiología ahora, siempre es importante, y siempre en los hospitales tenemos una historia ya que está redactada. Y una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿tiene alergia a algún anestésico, algún medicamento? Es importante esta pregunta, porque no es lo mismo que usted le haga la historia clínica a un paciente y le diga, no tengo alergia. Y usted expuso que no tiene alergia el paciente ahí, ¿no? Y el paciente después hizo alergia. Digamos que se murió. Pero usted también le puso el antídoto, la adrenalina, todo, y bueno, lamentablemente el paciente se murió. Pero sí usted sabía que era alérgico, o no sabía que era alérgico, pero usted estaba escrito en la historia. Cuando está escrito en la historia, aunque el paciente me ha dicho que no sabía o que él no era alérgico, el hecho de que no sea alérgico no quiere decir que no sea alérgico Si a mí me pusieron 1000 inyecciones, o me pusieron 1000 aplicaciones de silocaína en la garganta, en la 1001 puedo hacer alergia. No quiere decir que no vaya a ser alergia. Inclusive nosotros hacemos, ya cuando queremos, y eso lo vamos a ver al final, los famosos pre-tests, que son los test para ver si el paciente tiene alergia, que podemos colocar intradérmico, una pequeña solución de la silocaína o de los medicamentos que vamos a hacer en anestesia para ver si hace un abón, ¿no? Hace una reacción, ¿no? Que va a hacer una roncha el paciente, ¿no? Y eso lo vamos a ver al final, que hay una fotito para que ustedes la vean, ¿ya? Entonces, los ésteres y las amidas. Los ésteres, dijimos que son hidrolizados, mayor, tienen conjugación poca, tienen potencia de acción baja, tienen duración de acción corta y tienen un incidencia de efectos adversos, ¿no? Mayor que las amidas. Las amidas tienen una menor hidrolización, una mayor conjugación, un mayor potencial de acción, una duración de acción que puede ser alta o intermedia y una menor incidencia de efectos adversos. Los efectos adversos, ¿cuáles son? No es lo mismo que la alergia, por si acaso. Efectos adversos o reacción alérgica es completamente diferente. Los efectos adversos son a veces hipotensión, cefalea, ¿no? Otros síntomas que pueden aparecer en el paciente, hipertensión, taquicardia, ¿no? Esos son efectos adversos, que muchas veces se confunde efecto adverso con reacción alérgica, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos los ésteres, ¿cuáles son? Pregunta de examen. Cocaína, procaína, proracaína, cloroprocaína y tetracaína. Estos son los ésteres, ¿no? Y las amidas, ¿cuáles son? Lidocaína, prilocaína, mebivacaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína y levobupicaína. Las que ustedes ven como amidas son las que mayormente se utilizan en la anestesia peridural, en la anestesia raquídea y en los bloqueos periféricos o tronculares. Es la que más se utiliza. Aquí tenemos, por ejemplo, un frasco que viene. Y eso me interesa a mí que ustedes sepan, ¿ya? Creo que de esta clase eso también es importante. La letra muerta, decía un profesor, es letra muerta, ¿no? Sin embargo, nosotros venimos a aclarar algunos conceptos que son importantes que ustedes lo desarrollen en la vida profesional. Por ejemplo, ustedes aquí ven que dice lidocaína al 10%, ¿no? Y ven que tiene un spray, ¿no es cierto? Este spray es importante para poder aplicar. ¿Pero qué significa 10%? Que tiene 10 gramos por cada. Correcto. Y si yo digo acá 2%,
2 gramos por cada 100 ml, ¿no? Nosotros vamos a aplicar los medicamentos por ml o por miligramos. Miligramos, pero también vamos a usar un volumen, ¿no? ¿O no? Ya, entonces es importante esto. Significa 2%, 2 gramos en 100 ml de solución, significa que tiene 2000 miligramos, ¿sí? Tiene 2000 miligramos en 100 ml. Entonces, yo tengo que hacer una regla de 3 simple, que es facilita, que ustedes la aprendieron en el colegio, ¿no? 2000 miligramos es igual a 100 ml, ¿no? Entonces, aquí quiero saber cuántos miligramos es un ml. Pongo más, menos, más. Los más los pongo arriba, pongo 2000 acá, pongo la línea, 2000 por un ml, ¿no? Dividido entre 100. Y aquí tacho, ¿no? Las 2 ceros, los otros 2 ceros acá, y tacho los ml con los ml, y tengo el resultado final 20 miligramos, ¿no? Entonces mi respuesta es 1 ml es igual a... Ya. El que no lo entendió puede volver a ver el video, lo revisa, no sé. Pero si lo entendieron, es facilito. Va a haber otro ejemplo más adelante, ¿ya? Tenemos que fijar nosotros si la lidocaína viene con epinefrina o sin epinefrina. ¿Qué es la epinefrina? Es una catecolamina, es un análogo como la adrenalina, pero es un análogo, ¿no? O sea, es similar. La acción va a ser similar. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo utilice la lidocaína con epinefrina, tengo que tener cuidado en algunos lugares, importantes, siempre, ¿no? Nariz, punta de los dedos, oreja, pene, ¿ya? Zonas que son, generalmente tienen una terminal vascular, digamos, que sea de micros, ¿no? Pequeña. Entonces, generalmente de todos los bordes, la lengua, por ejemplo, también, ¿no? Podría ser un lugar. Tengo que tener cuidado de fijarme cómo está la lidocaína y al cuánto viene. También hay una lidocaína en gel, como ustedes pueden ver aquí, al 4%, ¿no? Y es importante que yo siempre sepa cómo está viniendo este producto para saber cómo lo voy a utilizar con el paciente, ¿no? Sepa la dosis. Aquí tengo la bupivacaína, ¿no? Que generalmente viene al 0,25%, ¿no? O al 0,5%. Eso significa cuántos gramos tiene esta lidocaína en 100 ml. 0,5 gramos. Tradúzcamelo a miligramos. 500 miligramos, correcto. 500 miligramos, ¿ya? Entonces, si yo voy a dar la dosis en miligramos, de acuerdo al kilo de peso, tengo que saber la dosis de los pacientes y tengo que saber cuánto le voy a administrar de volumen al paciente, ¿sí? Entonces, la acción es tópica, contacto con la piel o mucosas, local, por infiltración en el bloqueo del campo, ¿no es cierto? Tenemos bloqueos nerviosos de conducción troncular, que ya les mencioné. Tenemos las hemicorporales con bloqueo epidural o peridural, o la raquidia, que también se llama subaracnoideo, porque voy a entrar al espacio subaracnoideo y voy a aplicar la anestesia, depende a qué nivel lo voy a utilizar, L3, L4 o L5, ¿no? Aquí podemos ver, aquí está el mecanismo de acción, que ya lo dijimos, ¿no? Porque a ver los canales de sodio y potasio. Aquí tenemos nosotros cómo se infiltra. Si tenemos una herida, ¿ya? Y esto es importante en la aplicación, y lo vamos a practicar en la parte práctica, ¿no? Para que ustedes aprendan a hacer una infiltración, no entre ustedes, obviamente. Lo vamos a hacer primero con un modelo animal, ¿no? Pero es importante saber la infiltración que yo tengo que hacer. Y existen varias formas, ¿no? Fíjense ustedes acá, por ejemplo, están haciendo para varios lugares, tratando, siempre que uno mete la aguja, siempre que meto la aguja, aspiro. Porque puedo entrar en un vaso sanguíneo. Nunca cometan el error de agarrar, porque generalmente algunos que se hacen muy cancheros, ¿no? Eso pasa siempre en cualquier habilidad. No, yo ya sé, dicen, ¿no? Vale, cuando ya uno sabe, es cuando uno le pela, digamos, ¿no? Le pelas porque te haces mucho el canchero, tenés mucha experiencia, los errores son ahí en el médico, ¿no? O sos inexperto o tenés mucha experiencia. Ya, cuando tenés mucha experiencia ya como que ya estás volando, digamos, ¿no? Y crees que nunca te va a pasar. Y sí te puede pasar. Entonces siempre meto la aguja y siempre aspiro, ¿no? Entonces yo puedo hacer en varias formas, dependiendo del lugar que voy a tener mi herida, ¿no? Y tratar de hacerlo tanto en este borde como en este, ¿no? Y es importante siempre, si es una herida abierta, puedo ya meter por dentro de la herida, ¿no? La infiltración. Si no es una herida abierta y yo voy a abrir la herida, siempre voy a empezar con una aguja delgadita y voy a hacer una inyección intradérmica, ¿ya? Intradérmica para que no le duela al paciente y luego que con una aguja, no sé si conocen la aguja de insulina, que es una muy delgadita, ahorita les voy a mostrar, es una muy delgada, ¿no? Con esa, que es amarillita, ¿no?
infiltro y luego ya con una aguja verde que es un poco más gruesa, ya puedo meter por ahí y puedo meter más anestesia, ¿no? Y luego, inclusive si quiero meter por una rosada, puedo también meter la rosada que es más gruesa, ¿no? Pero no de entrada la rosada, digamos, ¿no? Entonces aquí tenemos los números de las agujas. Esta nosotros la usamos, que es un cañón, digamos, ¿no? Lo usamos para cargar los medicamentos, generalmente para hacerlo más rápido, cargamos más rápido los medicamentos. La verde, que es la que usamos, que es la hipodérmica, se llama hipodérmica porque para la grasa, ¿no? Hipodérmica, ¿no? Pues yo tengo un paciente que es obeso, digamos así, ¿no? Y le pongo la hipodérmica, no voy a llegar al músculo, ¿no? Porque es intramuscular la anestesia, ¿no? Entonces hay agujas que son un poquito más largas, ¿no? Que yo puedo en esos pacientes extra largas, igual para la anestesia peridural o raquidia, son más largas las agujas, ¿no? En un paciente que sea bastante obeso, ¿no? Voy a tener que irme con mi lanza más o menos. Pero sucede, porque si yo quiero llegar al espacio raquídeo, no voy a llegar, digamos, ¿no? Entonces tengo que ver una aguja que son agujas extra largas, que son para pacientes obesos. O de hecho hacerle otro tipo de anestesia, ¿no? Aunque un obeso, ustedes saben que si le voy a hacer una cesárea a ese obeso, el anestesiólogo toda la vida va a querer hacer una raquidia, ¿no es cierto? Porque si lo tiene que intubar, ya difícil, ¿no? Tiene que ventilarlo, ¿no? Entonces una raquidia va a tener que usar una aguja larga, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un bloqueo en la región inguinal que se puede hacer para hacer una cirugía de hernia, que es una cirugía bastante común, que la hacemos frecuentemente, pero si hablamos de una cirugía abierta, ¿no es cierto? Si es una cirugía laparoscópica, esta anestesia no sirve, ¿no? Pero para una anestesia abierta sí serviría, ¿no? Aquí están los números de las agujas, que es importante reconocerlo, saberlo, la aguja negra, ¿no? Pero la más gruesa es la rosada, ¿no? La verde es la que siempre usamos y la negra es un poquito más delgada, y la más delgadita es la que es de insulina, que es la más pequeña. Aquí están nuevamente los diámetros, ¿no? Solamente aquí les pongo la foto para que no se olviden nomás que es diámetro. Y es importante saber qué cosas. Concentración del anestésico, que ya sabemos, ¿no? Por miligramo. Características de la mielina o amielínicas del nervio, ¿no? Los pacientes tienen amielinización. ¿Qué pacientes? Los diabéticos, por ejemplo. Los pacientes que tienen alguna enfermedad degenerativa. El tipo de nervio es importante. El tipo anestésico también, si es silocaína, es bupivacaína, es tetracaína, ¿no? Es importante. La distancia del lugar de aplicación es importante. Si es un plexo local o es un nervio grande a bloquear, es importante. Ya dijimos cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Aquí está el bloqueo y que ya no hay la conducción y que ya no vamos a tener la despolarización, ¿no? Entonces, ya la velocidad de conducción va a estar abolida y el periodo de latencia de los términos generalmente oscila entre 3 a 5 minutos. Pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que debo esperar para que no le duela al paciente la herida? 3 a 5 minutos, ¿ya? 3 a 5 minutos puede pasar muy lento cuando damos una clase, digamos, ¿no? O perdón, muy rápido. Para ustedes lento, de repente. Para mí rápido, ¿ya? Lo mismo es en la emergencia. En la emergencia, para el médico, el tiempo pasa muy lento. Pero para el paciente muy rápido, ¿no? Está muriendo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros debemos siempre, todos tienen reloj, úsenlo. Sepan, si yo infiltré ahorita, 11:37. ¿A qué hora tendría yo que realizar la incisión? A las 42. Entonces, un periodo de 3 a 5 minutos es el periodo adecuado. Pero siempre yo voy a preguntar al paciente, ¿no? Le pincho y le digo, ¿le duele? Le digo, no, mira acá, ¿no? Pero de repente, mira, sí, me duele. Porque mira donde te están pinchando, ¿no? Ustedes miren allá el techo y ustedes le pinchan, ¿no? Y, a ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, no le duele, entonces ustedes pueden hacer procedimiento, ¿ya? Eso es importante. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Fíjense ustedes, aquí tenemos una necrosis de nariz, que es importante, por eso que acá el libro lo dice claramente, ¿no? Contraindicado, circulación terminal, ¿no? Lugares, dedos, pene, pabellones auriculares, lengua, ¿no? Son los lugares, imagínense ustedes, y eso ha pasado, a mí me contó uno de mis profesores de cirugía pediátrica, que él hizo una circuncisión a un niño, fíjense ustedes, y no se dio cuenta, o sea, con anestesia local, cuando se dio cuenta, después que había puesto la inyección, tenía epinefrina. Entonces la epinefrina es lo que no pueden usar ustedes nunca mezclado con la silocaína en estos lugares, jamás mezclado con silocaína. ¿Qué pasó? Una vasoconstricción y empezó el pene a ponerse color azul, de azul a negro, ¿no?
y él tuvo que internarlo en un hospital, en la clínica, el paciente, y usar otro medicamento que vasodilate, usó papaverina, digamos, claro que se dio cuenta y no llegó a mayores. Pero ¿qué pasaba si perdía el pene el niño? ¿Qué pasa si una persona pierde el dedo porque ustedes le ponen para sacarle una uña y pierde el dedo en vez de perder la uña? ¿Habrá una demanda? O correcto que hay una demanda, ¿no? Si ustedes se fijan, ahorita estos días va a haber muchas noticias sobre el médico porque ya están hablando de aparecer a todos los pacientes que fueron tratados por él y todos le dan tunda al médico, ¿no? Todos le dan tunda, pues la verdad que tienen razón, ¿no? Hasta yo le daría también. La necrosis de una nariz, imagínense ustedes. ¿Se puede volver a poner una nariz de nuevo? Con posibilidad plástica, ¿sí? Se puede, pero es muy difícil, no va a quedar igual. Las secuelas van a ser para toda la vida. Las dosis máximas recomendadas son importantes. Aquí tenemos sin adrenalina y con adrenalina, ¿no? De los diferentes medicamentos. La dosis máxima de la lidocaína va de 3 a 4 miligramos sin adrenalina y de 6 a 7 miligramos con adrenalina, ¿no? Ya dosis que pueden producir convulsiones en el paciente de la lidocaína, que es lo que más utilizamos, 14.2 miligramos kilogramo peso. 14.2 miligramos kilogramo peso. Por eso es importante el peso, porque no va a ser lo mismo que yo que peso 90 kilos, que un bebé que pese, un niño que pese 10 kilos. Si yo pongo 10 ml, me ponen a mí de lidocaína al 2%, que le pongan al niño 10 ml de lidocaína al 2%, ¿será igual? No. Por eso que se calcula la dosis kilo peso, es importante. De la bupi, 2 a 2.5, ¿no? 4.4. El objetivo de la anestesia son impedir la conducción nerviosa, ¿no? Mediante el bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Aquí están las contraindicaciones que jamás debemos tener siempre cuidado, ¿no? Si un paciente no quiere que usted haga anestesia local, está en su derecho. Va a anestesia general, pues, ¿no? O otro tipo de anestesia que indique el anestesiólogo. Alguna vez ustedes se van a topar, y eso le pasa a uno en la vida ya médica, de médico, uno está en una posta o está en un centro médico y aparece un niño, qué sé yo, mordido por perro, cortado, con muchas lesiones, y uno tiene que amarrarlo al niño, ¿no? Primero, ¿no? Pero hay niños que pese a todo se van a mover, ¿no? Para todos lados, o depende del lugar donde tenga la herida, y de repente ese niño no está pasible a que yo le haga anestesia local para suturarlo, como lo haría con una persona mayor que entiende. Y eso se viene si el paciente rehúsa la técnica. Y en ese caso, ¿qué hago con el niño? Anestesia general, tengo que dejarlo en NPO, llamar al anestesiólogo, que el anestesiólogo haga su anestesia general. En las clínicas, generalmente en todas las clínicas, y no digo que para cobrarle al paciente, ¿no? Lo que va a darle más satisfacción al niño, porque un padre que vea que lo suturan a su hijo, y ustedes están ahí y el niño se mueve y ustedes le pelan el punto, ¿no? No es muy agradable ni para ustedes, ni para el paciente, ni para el padre. Entonces uno tiene que hablar y decir claro las cosas, ¿no? Si no me colabora el niño, prefiero hacer una anestesia general, que es la otra opción. Como médico yo tengo que tener un abanico de posibilidades de ofertar a mi cliente y decirle, bueno, vamos a intentarlo, si no se puede vamos a tener que hacerle nueva anestesia general. Ninguna herida es urgente de suturar por si acaso. Y hay muchos médicos que cometen el gran error de creer que una herida es una emergencia. Por ejemplo, llega un paciente a una clínica con una herida en el abdomen. El médico lo primero que hace es saber cuántos puntos le voy a hacer, me voy a cobrar 20 pesos por punto, son 10, 200 pesos, ¿no? Una papá, digamos, ¿no? Lo suturan al paciente, le cobran sus 200 pesos, ¿no? El paciente se va a su casa, de ahí el paciente vuelve otra vez más tarde porque le dolía todo el abdomen, ¿no? Ya el médico creo que cerró la puerta, se va al japonés. En el japonés le hacemos una ecografía, estaba lleno de sangre el paciente, ¿no? Entonces, los puntos no son tan importantes, sino que qué es lo que causó de repente un trauma penetrante de abdomen. Una herida en el tórax, ¿no? Es muy diferente el manejo, no se puede explorar. La sutura es lo de menos. Nadie se muere, pueden suturarlo el otro día si quieren, ¿no? Inclusive una herida que el cuero cabelludo que esté sangrando, ustedes agarran una venda, lo vendan y no va a sangrar, el tipo se los aseguro que no va a sangrar si le hacen un buen vendaje. Y no es necesario suturarlo ese día, porque qué tal que él tenga un hematoma extradural o un hematoma subdural y el paciente requiere una cirugía de cráneo y ustedes están retardando el tratamiento
por hacer una sutura. ¿Cuánto le demora hacer una sutura? ¿Cuánto les demora a ustedes que están haciendo ahorita? Y eso que es una línea, ¿no? ¿Cuánto demora? 30 minutos, 1 hora. 1 hora para un hematoma extradural, subdural, ¿cuánto es la vida o no? Sí. Y ustedes están perdiendo el tiempo con una sutura. Para un trauma abdominal, que ustedes suturen la piel para cobrarle plata, digamos, como el médico que salió hace rato. ¿Está bien o no? Nosotros como médicos tenemos que saber cuándo sí hacemos y cuándo no hacemos. ¿Y qué es lo más importante? La sutura no es lo más importante y jamás va a ser lo más importante. La vida está primero y tratar las lesiones, ¿no? Y va a depender, obviamente, de los escenarios, ¿no?, que ustedes tengan. Si ustedes ya descartaron que tengan un hematoma extradural, subdural, hicieron una tomografía, está todo bien, tienen tiempo, descartaron todas las lesiones, hagan su sutura con todo, si quieren lo meten al quirófano, ¿no?, lo filman, lo suben a TikTok, lo que quieran. Pero si no, primero tienen que ver las lesiones que atentan la vida del paciente. Otro problema que puede haber son los pacientes que tienen coagulopatía. Por eso que nosotros siempre vamos a pedir el TP, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, son parámetros básicos que pedimos en un prehospitalario, como ya vimos en el prehospitalario, ¿no? De esto vamos a tener cuidado siempre fijémonos en el medicamento que estamos usando. Pero muchas veces en el hospital pasa que por ahí está haciendo toda la sutura y yo soy el amigo o el enemigo y le digo, de aquí mira, te faltó silocaína, échale de acá. Le estoy pasando la silocaína con epinefrina. Y él, por hacerlo rápido, agarra y le pone. Siempre es importante verificar el frasco que me están pasando. Siempre. Tengo que ver, ¿ya? Aquí voy a comentar algo que me pasó una vez en quirófano a las 2 de la mañana, o 3 creo que era, estábamos operando un paciente. Bueno, ya estábamos en lo último y le digo, páseme suero fisiológico, le digo, ¿no? Y la enfermera me pasó formol. Formol, en serio, porque el formol también es claro, ¿no es cierto? Y yo, tras que me lo tapan, olía formol, le digo, un ratito, a ver, ¿qué es eso? Le digo, a ver, y ella ya lo olió. No, disculpa, doctor, pero ese error puede ser garrafal si yo le coloco el formol dentro del abdomen o no, porque el formol quema, ¿no es cierto? Si no, fíjense los cadáveres, ¿no? Como están quemados ahí que ustedes ven, ¿no? Quema el formol. Entonces uno tiene que tener siempre cuidado con lo que le están pasando y con la desinfección y con los frascos. De hecho, los anestesiólogos siempre ellos tienen sus frasquitos ahí, ¿no? Sus jeringas, todo lo tienen bien cronometrado porque ellos son los expertos en este trabajo. Sin embargo, ustedes van a hacer anestesia local porque es un procedimiento que sí se requiere hacer, digamos, para hacer suturas de heridas o algunas sacadas de uñas, ¿no? Aquí tenemos otras lesiones, fíjense ustedes. No, y la peor puede ser esta, ¿no? Un dedo necrosado, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta la distribución de los medicamentos y obviamente esto tiene que ver con que si es un éster es una amida, ¿no es cierto? Y esto va a depender también de cómo atraviesan la barrera hematoencefálica también y placentaria cuando la paciente está embarazada, ¿no? Ya dijimos la clasificación son ésteres y amidas, esto está en el libro, ¿no? Igual esto ya hablamos de los fármacos, ¿no? Aquí tenemos la potencia anestésica de algunos fármacos. La tetracaína tiene bastante. Aquí está la dosis, ¿no? Esto es pregunta de examen. Se los digo ahora porque alguien me preguntó, ¿va a poner la dosis? No todas, algunas sí. Por ejemplo, la lidocaína sí tienen que saber la dosis. 5 miligramos kilogramo peso. Si me ponen 4, se las perdono. Si me ponen 9, no se las perdono. No, tiene que ser 5 miligramos kilogramo peso, ¿no? Otro medicamento que usamos muy comúnmente es la bupivacaína, 1 miligramo kilogramo peso. Bueno, aquí está todo el ejemplo, estamos bien en lo mismo, creo que esta diapositiva está... ya aquí. Bueno, hablemos de las reacciones tóxicas que puede producir el medicamento. Oscila generalmente entre 0.2 a 1.5%. Aquí vamos a tener las dosis terapéuticas que van a hacer en el aparato cardiovascular, ¿no? Justamente ese es el problema cuando tenemos dosis muy altas del medicamento, aunque sea en vía subcutánea. Estos medicamentos pueden alterar también la conducción a nivel auriculoventricular. ¿Y qué va a pasar si disminuye la conducción allá? Pueden tener una arritmia, pueden tener una bradicardia, ¿no? También son vasodilatadores efectivos por acción directa sobre el músculo liso arteriolar o que clínicamente se traduce como hipotensión. Generalmente los pacientes van a hipotensar.
Cuando yo hago anestesia raquídea, mi paciente va a hipotensar. Y si va a hipotensar, yo tengo que mojarlo con volumen. ¿Y qué tengo que tener yo? Tengo que tener una vía periférica colocada en el paciente, ¿no es cierto?, antes de realizar mi anestesia raquídea. Porque una vez que el paciente vasodilate, hipotense, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aumentar la carga de líquidos, ¿no? Voy a aumentar mi goteo para infundir más cantidad de líquido y que la presión suba del paciente. Entonces yo tengo que estar listo y preparado para los efectos adversos que puedan haber de la anestesia. La anestesia local, evidentemente, si ustedes no pasan las dosis, y por eso que tienen que tener cuidado en qué paciente. Ancianos y niños, principalmente en los niños. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes. Entonces, nosotros vamos a tener que también es importante la infusión, ¿no? La infusión que vamos a colocar, la incidencia de las reacciones tóxicas que va a tener el paciente, de 0,2 a 1,5% en general se deben a una inyección vascular accidental. ¿Qué quiere decir esto? Que metí y no aspiré. Y al no aspirar, le meto anestesia directamente a la vena. Y si va a la vena, directamente la intoxicación la voy a ver en ese momento, porque no está yendo al espacio subcutáneo, no que directamente a la vena. Entonces la absorción va a ser más rápido. Y va a llegar rápidamente a todos los lugares del cuerpo. Y puede tener una reacción alérgica el paciente, que es lo que sucede generalmente. Puede empezar a hacer urticaria, ¿no? En la general aparecen en esta parte ronchas, ¿no? Color rojo, prurito, ¿no? Empieza a tener... Y puede tener lo más desastroso que es ver a un paciente que tenga un edema angioneurótico. De pronto no puede respirar el paciente. De pronto no puede respirar. Y solamente yo tengo pocos minutos para empezar a hacer mi tratamiento, ¿no? Puede haber también un broncoespasmo, que es cuando se cierran los bronquios, el paciente empieza a tener sibilancia, ¿no? El paciente va a empezar a bajar su saturación. Y es lo que se conoce como un shock anafiláctico. ¿Cómo revierto el shock anafiláctico? Adrenalina, 1 miligramo endovenoso, líquidos, oxígeno, vuelvo a repetir la adrenalina, puedo usar también corticoides de acción rápida como la hidrocortisona, 100 miligramos endovenoso, y tengo que revertir y tengo que dejar, si están utilizando un anestésico a goteo, tengo que suspender todos los medicamentos, ¿no es cierto? Y colocar adrenalina y ver si necesito intubarlo o no al paciente, ¿no? Si yo mi acción de colocar adrenalina es rápida, puede revertir completamente todo esto. Si mi acción es lenta, que hablo 5 minutos, 10 minutos, no van a tener paciente, porque hasta que ustedes vayan de un lugar hasta un hospital, un centro médico, el más cercano, no van a llegar menos de 20, 30 minutos y van a llegar con su paciente muerto, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que tener, en el lugar que hagamos procedimiento, siempre tener adrenalina, oxígeno y si no tenemos una brándula para colocarle, tenemos que tener una brándula, equipo de suero y actuar. En los consultorios odontológicos ellos colocan silocaína, ¿no es cierto? Pero siempre es al 0,1, bien baja la colocan. Pero hay pacientes que han hecho reacciones en el consultorio odontológico, ¿no? Y personas que se han muerto, ¿no? Entonces aquí fíjense ustedes esto que yo hago, ¿no? Administrar líquido, corticoide, asistencia ventilatoria, ¿no? Inclusive puedo llevar la intubación. Y si no puedo intubarlo porque está el edema muy aumentado, tengo que hacer una cricotilotomía y rápidamente actuar, ¿no? Aquí tenemos los ésteres, que ya los dijimos, los mencionamos. Las amidas, ya también las mencionamos. Procedimientos anestésicos locales. Anestesia tópica, ¿no? Se puede hacer en las escleras de los ojos. La anestesia por infiltración. Ya, esta es la que sí hacemos nosotros y es importante que nosotros sepamos cómo hacerla. Es la analgesia in situ que se llama, ¿no? En el lugar que vamos a hacer, ¿no? Entonces, anestesia por infiltración tenemos para sacar pequeños tumores de piel, quistes sebáceos, quistes sinoviales, lipomas, ¿no? Suturas heridas superficiales, desbridamiento de absceso. La solución anestésica se inyecta en dirección angulada, más o menos 160 grados. El tejido infectado tiene que ser un pH ácido, puedo combinarla con bicarbonato, ¿no? Para poder... Uso una aguja hipodérmica, previa infiltración de un botón intradérmico, ¿no? Intradérmico de anestesia, con una aguja pequeñita. Luego coloco ya una aguja más gruesa que es hipodérmica y empiezo a colocar el anestésico, que tengo 3 formas de colocarlo, ¿no? En pacientes pediátricos puedo usar bicarbonato también de sodio a razón de 5 a 1, ¿no? 5 de silocaína con uso 5 ml, por decirle, de silocaína, uso 1 ml de bicarbonato, ¿no? Y con esto mi acción va a ser más rápido con el paciente. Entonces aquí tenemos las formas de infiltración, ¿no? Con la aguja. Tenemos varias formas.
¿no? Pero siempre tenemos que infiltrar y siempre absorber y vamos infiltrando, ¿no? Dependiendo de cuál es el plano que queremos suturar, ¿no? Si es un plano superficial, un plano profundo. Cuando hablamos del cuero cabelludo, tenemos, por ejemplo, la piel, ¿no? Debajo de la piel que tenemos, celular subcutáneo. Debajo del celular subcutáneo tenemos la gálea, ¿no? Debajo de la gálea tenemos a veces en unos lugares músculo, o en otros lugares tenemos directamente el periósteo. Aquí tenemos otra forma de infiltración, ¿no? De ambos lados, ¿no? Aquí está el botón intradérmico, ¿no? Vamos infiltrando en forma de abanico, en forma de canoa, ¿no? Aquí tenemos las formas de administración. Aquí tenemos un problema. Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos y se le va a administrar silocaína a 5 miligramos kilogramo peso, ¿no? ¿Cuánto yo le tengo que calcular? Calculo cuántos miligramos necesito. Multiplico 70 por 5, 350 miligramos, ¿no? El medicamento que tengo es el 1%. Generalmente viene al 2%, al 1%, inclusive viene al 0.5%. Si viene al 1% o al 2%, yo tengo que saber la dilución. En este caso viene al 1%. Significa que cada 1 gramo en 100 ml de diluente tiene 1000 miligramos en 100 ml. Hago una regla de 3 simple, igual que la otra, ¿no? Y me va a salir que yo tengo que usar 350 miligramos y eso viene en 35 ml, ¿no? Entonces, lo que tengo que usar en este paciente, ¿no? Para usar la dosis de 350 miligramos son 35 ml. Si la dosis fuera al 2%, ¿no? Tendría que usar menos cantidad de volumen, la mitad, 17.5 ml como máximo. ¿Se dieron cuenta, no? ¿O no? Bueno, si no se dieron cuenta, revísenlo. Porque no vamos a tardar hasta mañana si se los explico más detalladamente. Pero no se preocupen, en el examen les voy a poner unos ejercicios y vamos a saber quién sabe y quién no sabe. ¿Cuáles son las formas, las técnicas que nosotros vamos a infiltrar? Tenemos el bloqueo en forma de abanico, ¿no? Como un abanico, ¿no? Tenemos la forma de rombo, de Hank Brooks, que van a hacer ustedes un rombo en la herida, ¿no? Infiltrar en forma de rombo. Tenemos la forma de polígono, que es la otra forma, un polígono como una loseta, ¿no es cierto? Y tenemos el bloqueo en forma de abanico y tenemos la técnica de canoa. Entonces tenemos 4 formas: forma de rombo, forma de polígono, forma de campo de abanico y forma de técnica de canoa. ¿Esto va a ser pregunta de examen? Sí, va a ser pregunta de examen. De repente les digo que haga un dibujo más encima. A ver si se acuerdan cómo es el rombo. Anestesia regional. Tenemos nosotros las anestesias que son a nivel de los dedos, la anestesia troncular o los bloqueos de los plexos, ¿no? que ya mencionamos, vamos a verlo con fotos mejores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la anestesia del nervio facial, ¿no es cierto? Que se puede hacer con una inyección. Voy a tener cuidado los bloqueos intercostales, que también yo tengo que bloquear estos nervios acá, pero si me paso un poquito más, me entro a la pleura, ¿no? O tengo que ir despacito, digamos, ¿no? Aspirando. Y si le meto a la pleura y hago una neumotora, le pongo un tubo de tórax al paciente, pero medio que el paciente no va a entender, ¿no? ¿En qué lugar, en cuándo se hacen estos bloqueos nerviosos? ¿No? Y aquí voy a contar una pequeña historia de una doctora que le pusieron un bloqueo. Bueno, le dijeron que le iban a poner anestesia local acá, pero no era anestesiólogo que le puso, para que se relaje. Bueno, no sé qué relaja la anestesia local, ¿no? Ella estaba estresada porque había dado una exposición y le puso acá. ¿Y qué creen? Le causó un neumotórax traumático, ¿no? Entonces, ¿iatrogenia? Sí, lo hizo un médico, hizo una lesión de iatrogenia. No sé si la disimulamos de repente. Anestesia regional intravenosa. También es otro tipo de anestesia que se conoce como el nombre de Bolman, ¿no? Que se pone un torniquete en el brazo. Ahorita vamos a ver un dibujo, aquí está. Se pone un torniquete en el brazo, ¿no? Si hubiese una cirugía del brazo a una presión que sea por encima de 350 milímetros de mercurio. Y este torniquete yo puedo infundir silocaína, ¿no? En un suero, y todo esto va a quedar solamente en el espacio y voy a poder hacer una cirugía que tenga que hacer del brazo, digamos, ¿no? Los traumatólogos la utilizan mucho. También se conoce como bloqueo de Bier, ¿no? Aquí tienen una fotografía, ¿no? Aquí está el torniquete y la presión con la que deben ejercer en el brazo, ¿no? Les he puesto una cosa que he sacado a otro lado porque en el libro no lo dice muy bien y me parece que este tema es muy importante para que ustedes lo tengan bien, digamos, ¿no? Un poquito más ampliado. Plexo cervical, plexo braquial, plexo celíaco son algunos de los plexos que se pueden, ¿no? Va a depender para qué es lo que quiero calmar el dolor. Si el braquial, para cualquier cirugía que sea de brazo, ¿no? Inclusive fractura, ¿no es cierto? Luxaciones, ¿no? Para cualquier tipo de cirugía yo lo puedo hacer, ¿no? Aquí nosotros ya cada vez
los anestesiólogos están mucho más experimentados. Esto lo tiene que hacer un anestesiólogo que tiene un poquito más de experiencia, más habilidad, porque le hace todo el tiempo esto. Y cada persona en un campo va a ser más experto por la práctica que tiene constantemente. Entonces ya ahora lo hacen con anestesia, con ecografía guiada. Y obviamente el error, el margen de error cada vez es más bajo, digamos, ¿no? De darle siempre cerca del nervio, no es dentro del nervio, porque si uno infiltra dentro del nervio, uno mata el nervio, se conoce como neurolisis, y jamás podemos lesionar un nervio. El anestésico va a quedar circundante al nervio, ¿no? Si hablamos del plexo cervical, del plexo braquial, es circundante, ¿no? Aquí está una anestesia, por ejemplo, infraclavicular del plexo braquial, ¿no? Y aquí el anestesiólogo está valorando con la ecografía para no darle ni a la vena, ni a la arteria, ¿no es cierto? Porque qué tal que le ponga la arteria a la anestesia, a la vena también, entonces van a haber complicaciones. Por eso usan la ecografía y con esto la ecografía está un poquito menos probabilidad de error. También usan neuroestimuladores, ¿no? En el hospital japonés hay una pequeña aguja, que es y ellos se van dando cuenta con la aguja si hay un voltaje, saben que están cerca del nervio. Cuando están cerca, entonces ya infiltran la anestesia, digamos, ¿no? Y si el paciente, a veces lo hacen con el paciente consciente, porque cuando a uno le pichan un nervio, uno siente una reacción como que le pasa corriente. Entonces también es un mecanismo para darse cuenta de que estamos lesionando. El plexo braquial supraclavicular, ¿no? Que se hace en este triángulo. Generalmente se busca el esternocleidomastoideo, ¿no? El borde anterior, ¿no? Y igual se lo hace guiado por ecografía para tener menos errores en la punción, ¿no? Aquí tenemos un bloqueo del nervio ilioinguinal, que es el que vieron hace un momento, pero ahora lo hacemos con ecografía. Entonces es más difícil que nosotros fallemos con la ecografía y sí llegamos al nervio ilioinguinal exactamente. Y nos sirve pues, igual por una anestesia postquirúrgica también que se hace, ¿no? En vez de hacer analgésicos en la vena, que tienen efectos tóxicos como la morfina, el fentanil o los opiáceos en general, podemos también hacer bloqueos para el dolor postquirúrgico. Se utilizan también para esto. Bloqueo del plexo celíaco, ¿no es cierto? Que está a nivel del abdomen. Este bloqueo se va a hacer para pacientes que tienen algún tipo de cáncer de páncreas con un dolor extremo generalmente, no se lo hace muy comúnmente. Inclusive en esos casos inclusive hacemos la neurolisis para que no le duela tanto y que, bueno, por lo menos que muera sin mucho dolor, ¿no? O con el dolor mínimo. Se puede hacer con agujas largas que pueden entrar por la parte posterior, también guiados por ecografía. Es bastante invasivo. Muy pocas personas he visto que lo hacen, ¿no? Nosotros lo podemos hacer por vía abierta como cirujanos, digamos, llegar hasta el plexo y quemar el nervio, ¿no? El nervio celíaco. Generalmente se lo hace para cánceres que producen mucho dolor, el principal es el cáncer de páncreas. Bloqueo simpático de la extremidad superior, que puedo tener anestesia quirúrgica en la extremidad superior, ¿no? Para evitar dolor. Se puede bloquear el nervio C5 y hasta T1 con sus ramas terminales, ¿no? Importante conocer las raíces, ¿no? Para infiltración. Aquí tenemos todas las raíces, ¿se acuerdan de anatomía? Los rebollos. Bueno, aquí tenemos nosotros los nervios que son sensitivos motores, pero al bloquear todos estos nervios vamos a tener una parálisis completa de los nervios a nivel de ¿no? Plexo braquial, aquí tenemos el plexo braquial. Bueno, son técnicas nomás estas. Plexo braquial igual, bloqueo del plexo interescalénico, bloqueo supraclavicular del plexo braquial, igual ya lo vimos infraclavicular. Bueno, indicaciones, complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones? Neumotórax, hemotórax, kilotórax. En un paciente puede haber, ¿no? Por eso que lo hace por ecografía ahora, ¿no? Plexo axilar, braquial. Complicaciones, la evocación repetida de parestesia en múltiples regiones puede aumentar la incidencia de neuropatías postoperatorias. Bloqueo neuromuscular, bloqueo nervioso periférico, ese ya lo vimos. Bloqueo radial, bloqueo radial, bloqueo radial, bloqueo del nervio radial en la parte distal para la mano, bloqueo del nervio cubital, bloqueo del nervio mediano, bloqueo del nervio cubital, bloqueo, anestesia troncular, ¿no? Que para los dedos, fíjense dónde se infiltra. Esto sí lo vamos a hacer comúnmente, necesitamos saberlo, en qué lugar se hace, ¿no? Siempre se hace a los lados de los dedos y se trata que dé la vuelta la anestesia al dedo. La anestesia infiltrativa en forma de cuadrado, ¿no? Anestesia local. Aquí tenemos otra vez la fibra.
Bueno, estas son las pruebas cutáneas que se utilizan para una anestesia, ¿no? Este es el famoso test de Price-Test, fíjense ustedes aquí. ¿Qué medicamento voy a usar en la anestesia? Midazolam, ketamina, rocuronio, fentanilo, lidocaína. Hago una infiltración, ¿no? Pequeña intradérmica y valoro 5 minutos. Si esto crece, significa que el paciente tiene alergia a uno de estos medicamentos. A esta prueba se conoce como método de Prick, ¿no? O Prick Test también que se conoce, ¿no? Que es la única prueba alérgica que tampoco me garantiza que el paciente no va a hacer la alergia. Igual puede hacerla, ¿no? ¿Y qué hago frente a una alergia o anestésico local? Primero, reportar rápidamente qué tipo de anestésico es, ¿no? Parar toda la cirugía o el procedimiento que está realizando con el paciente y rápidamente tengo que empezar a hacer medicamentos como la adrenalina, ¿no? Que voy a empezar a usar de 0,5 a 1 miligramo de adrenalina, ¿no? Tenemos también podemos usar algunos vasopresores como dopamina, colocar una vía de infusión rápidamente, podemos usar glucagón, esteroides como la hidrocortisona, ¿no? Más rápidamente, y esto puede remitir el cuadro. Este es el algoritmo de reacción alérgica anestésico local. Y esta anestesia peridural, que tenemos varios tipos de agujas, que es la anestesia dentro del espacio raquídeo. Aquí tenemos la aguja de Quinque, que tiene esta punta, la aguja de Pencan, que tiene esta punta que está al medio, y tenemos que es una anestesia que se va a hacer directamente en el espacio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, se usa un anestésico como la bupivacaína pesada, ¿no? Que viene de 5 ml la ampolla y que tiene dextrosa, ¿no? Esa dextrosa va a hacer que sea pesada. Si yo pongo otro tipo de medicamento, no sé quién me llama, no tengo. Hola. Doctor Jorge, buenas tardes. Hola, Marcelo, escúchame, 7 de la noche te veo, ¿ya? ¿A qué hora? 7. ¿A las 7? Sí. ¿En tu casa lo vas a ver, doctor? Sí, en el consultorio. Ya listo. Chao, chao. Chao. Entonces aquí tenemos otro, el espacio subaranoideo o espacio raquídeo, ¿no? Que es el que se va a colocar la anestesia. Generalmente se llama el procedimiento de la gota suspendida. Cuando ustedes meten la jeringa, la aguja, van a llegar al espacio subaranoideo. Cuando llegan al espacio, va a empezar a salir una gotita, ¿no? Por ahí. Entonces ustedes ven la gota, a uno le ponen la mano con el guante, cae la gota y es caliente. Entonces uno sabe que está en el espacio aranoideo y entonces uno va a infiltrar la anestesia. Las agujas tienen que ser agujas delgadas, creo que aquí están, ¿no? Aquí están las agujas, los números de la aguja 18, 25 y 27. ¿Por qué es importante el tamaño, el diámetro de la aguja? Si ustedes colocan una aguja gruesa, el paciente puede hacer una complicación que se llama, va a tener cefalea postoperatoria el paciente, y esta cefalea postoperatoria es porque queda pinchado el espacio y sale del espacio subaranoideo al espacio epidural el líquido. Entonces, al salir el líquido, el cerebro, cuando se levanta, le duele mucho la cabeza. Es una cefalea posanestésica, se llama. Y esta cefalea posanestésica, ¿no? Estas son las complicaciones, ¿no? Que puede haber polimnea, cefalea posanestésica, complicación neurológica por infección también, ¿no? Puede haber hematomas que puede producir en ese lugar. ¿Y cuál es el tratamiento? Generalmente, hidratación, quedarse echado, no pararse, colocarle una sonda Foley para que no se levante el paciente, y después de esto, si no mejora con esto el paciente en unos 5 días, tengo que ir a lo que se llama un parche hemático. ¿Qué es el parche hemático? Saco sangre de acá del paciente, ¿no? Y en el lugar donde le puse la anestesia, digamos, saco unos 5 ml y el mismo lugar se lo pongo acá, en el mismo lugar. ¿Qué es lo que hace eso? Presión, hace una cicatriz sobre la perforación que existe a nivel del espacio raquídeo. Tiene que ser el parche en el espacio peridural, no en el espacio intrarraquídeo, por si acaso, ¿no? Algunos anestesiólogos no lo recomiendan porque piensan que el paciente puede hacer reacciones alérgicas y generalmente puede hacer cicatrizaciones y después dolores de columna que no van a pasar toda la vida. Y algunos no lo recomiendan. Sin embargo, en el libro lo dice, ¿no? Que es el último paso como tratamiento para cuando hay una cefalea postquirúrgica. Muy bien, jóvenes, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El examen yo creo que va a ser para la primera semana de junio. ¿Ya?